acaba de decir algo que nunca se suponía que dijera. Donald Trump, el político que construyó su imagen alrededor de ley y orden, salió de la Casa Blanca y dijo esto literalmente: "You can't have guns. You can't just walk into places or be in public with a gun or a concealed carry." Y aquí está la paradoja que nadie quiere tocar. Mientras dice que la frontera está totalmente segura, su propio gobierno es acusado de enviar fuerzas federales a lugares como Minnesota, generando muertos, protestas masivas y un choque frontal con un estado entero. Esto no es un debate abstracto. Si hoy puede pasar en Minnesota, mañana puede pasar donde tú vives. Y justo después de esas palabras, Trump elogia a Kristi Noem. Dice que está haciendo un muy buen trabajo y remata con otra frase desconcertante: "I love everybody. I love his family." Pero aquí viene la parte incómoda. Cuando alguien intenta cerrar una crisis con frases de amor, normalmente es porque ya perdió el control del relato y Minnesota es donde ese control empezó a romperse. Lo que ocurrió no fue un comentario aislado ni una frase mal dicha al pasar. Todo esto se encendió en medio de una presión creciente contra la Casa Blanca por las operaciones de ICE y Border Patrol en Minnesota, descritas en el propio contenido como invadiendo lugares y dejando un rastro de muertos, heridos y protestas. En ese contexto, Trump no solo habló sobre armas, también afirmó que "the border is totally secure", mientras defendía públicamente a Kristi Noem diciendo que estaba haciendo a very good job, justo cuando, según se menciona, demócratas ya habían pedido formalmente su impeachment. Y ahí aparece el patrón. Cada vez que surge una crisis concreta, un asesinato, un video, un nombre propio como Alex Spray, la respuesta oficial no reduce el conflicto, lo amplifica. Pero aquí está la pregunta que cambia todo. Si la situación estaba bajo control, ¿por qué enviar figuras como Tom Homan directamente a Minnesota? Y más importante aún, ¿por qué este choque frontal con un estado entero está ocurriendo ahora y no antes? Porque aquí no solo importa lo que dijeron, sino el momento exacto en que lo dijeron. Y eso nos lleva al primer punto clave que casi nadie está mirando. La afirmación central es esta: lo que pasó en Minnesota dejó de ser un problema local y se convirtió en una señal nacional. Y la prueba está en los propios detalles que salieron a la luz. Trump no solo habló desde lejos, dijo que Tom Homan iba a entrar en Minnesota. Y horas después, el propio gobernador confirmó que Homan llegó anoche y estuvo en su oficina a las 9:00 de la mañana. Eso no es retórica, es movimiento real. Además, el Estado emitió una lista concreta de exigencias: investigaciones imparciales, una reducción rápida y significativa de fuerzas federales y el fin de la campaña de represalias contra Minnesota. Nada de eso se pide si todo está bajo control. Y aquí viene el detalle que muchos pasaron por alto. El gobernador dice que nunca fue contactado por Kristi Noem, alguien a quien conocía desde hace décadas. Silencio antes del choque. Luego, declaraciones públicas. Nota lo que falta. No hay negación clara de los hechos más graves, solo cambios de tono. Y cuando un conflicto pasa del lenguaje político a reuniones urgentes en persona, significa que algo ya se salió de las manos. Y esto, lejos de calmarse, estaba a punto de escalar. Lo que siguió no fue una corrección, fue una intensificación. Porque mientras se hablaba de cambiar el tono, en Minnesota las escenas descritas eran otra cosa. Autos abandonados con las luces intermitentes encendidas, ventanas rotas, cinturones de seguridad cortados. Según el propio testimonio, esos no eran accidentes, eran lugares donde simplemente sacaron a alguien a la fuerza. Eso es lo que normalizó el momento. No un discurso, no una conferencia. La imagen repetida día tras día. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietantemente familiar. En el pasado, cuando el gobierno federal intervino con fuerza en estados, fue, como se recordó, durante el movimiento por los derechos civiles, porque los estados negaban derechos. Pero aquí la acusación es la inversa. Minnesota afirma que está respetando derechos y que el gobierno federal intenta quitarlos. Esa inversión no es menor, es un cambio de rol. Y cuando algo así empieza a verse como normal, deja de generar shock y empieza a escalar sin freno. Porque una vez que la presencia armada en calles y detenciones masivas se aceptan como rutina, la pregunta ya no es si continuará, sino hasta dónde puede llegar.
Aquí aparece la segunda prueba y es más difícil de ignorar. Mientras la Casa Blanca hablaba de seguridad y de criminales violentos, el gobernador soltó un dato concreto que rompe el relato. El presidente afirmó que habían arrestado 13,000 personas en Minnesota. La respuesta fue directa: no hay forma de que eso sea posible. Luego vino el contraste numérico. Toda la población carcelaria del estado es de 8,000 personas y solo 207 son indocumentadas cumpliendo condena. No es una diferencia pequeña, es un abismo y hay más. Cuando el gobierno federal se atribuye la captura de un criminal violento, el Estado dice que era alguien que había estado en nuestra cárcel por años y que simplemente fue entregado cuando terminó su sentencia. Palabras contra hechos. Y ahora observa esta contradicción clave. Públicamente se habla de orden, pero en la práctica se describe amateur hour, operaciones que no hicieron a nadie más seguro y que, según el testimonio, resultaron en 2 personas muertas y muchas más heridas. Una cosa es el mensaje, otra lo que realmente ocurrió. Y cuando esa distancia se hace visible, ya no se puede volver atrás. Y entonces, todo empezó a acumularse demasiado rápido como para controlarlo. Primero, el cambio brusco de tono desde la Casa Blanca, sin admitir errores. Segundo, la salida silenciosa de figuras clave, correos apagados, reportes confusos, funciones reducidas, nadie asumiendo responsabilidad en público. Tercero, la presión en las calles. Se mencionan decenas de miles de personas protestando en Minnesota con una sensación térmica de 40 bajo cero. Eso no es activismo casual. Eso es determinación. Al mismo tiempo, el gobernador lanza otra advertencia. Este no es solo un conflicto político, es una campaña de represalias, acompañada por el congelamiento de fondos federales a un estado que, según se afirma, paga más de lo que recibe. Y aquí está el punto crítico. Cuando una administración enfrenta protestas masivas, disputas legales, contradicciones numéricas y desgaste electoral al mismo tiempo, pierde margen de maniobra. Cada decisión siguiente es más arriesgada que la anterior. Y en medio de todo eso, la pregunta ya no es quién tiene razón, sino cuánto tiempo puede sostenerse esta presión sin que algo más se rompa. ¿Qué pasa si esto no se detiene? Ahora cambia el ángulo, porque esto deja de ser Trump, la Casa Blanca o Minnesota como concepto abstracto y pasa a ser algo mucho más cercano. Imagina que eres una familia normal, saliendo a trabajar, llevando a tus hijos a la escuela y de pronto ves patrullas federales, detenciones improvisadas, gente sacada de autos a la fuerza. El propio relato habla de niños viendo cómo arrastran a sus padres, de vehículos abandonados con las luces encendidas, de escenas que parecen sacadas de una película de horror. No necesitas estar de acuerdo con nadie para entender el impacto. Esto no va de ideología, va de miedo cotidiano, va de no saber si volverás a casa, va de comunidades enteras viviendo en tensión constante, mientras el discurso oficial dice que todo está totalmente seguro. Y aquí está lo inquietante. Cuanto más se normaliza ese contraste, más fácil es que se repita en otro lugar. Hoy es Minnesota, mañana podría ser tu estado, tu ciudad, tu calle. Y si esto te suena familiar, dilo en los comentarios. Porque lo que parece lejano en las noticias a menudo es solo la primera señal de algo que se está acercando. Y para entender por qué esto sigue ocurriendo, hay que mirar más allá de las personas y ver el sistema que lo permite. Aquí es donde la historia se vuelve más fría y más peligrosa, porque cuando quitas los nombres y los rostros, lo que queda es el mecanismo. Según lo descrito, esto funciona por incentivos, no por resultados. Declaraciones grandilocuentes, cifras infladas, enemigos bien definidos y cámaras siempre encendidas. No importa si los números no cuadran o si los hechos los contradicen horas después, porque el objetivo no es resolver el problema, es dominar el relato. Y fíjate en este detalle. Cuando el gobernador dice que el cambio de postura quizá no vino por indignación moral, sino por bajas en las encuestas, está señalando algo clave. El poder no se mueve por compasión, se mueve por presión.
Protestas masivas, estados resistiendo, costos políticos acumulándose. Ese es el lenguaje que entiende el sistema. Por eso no hubo disculpas, solo ajustes. No hubo admisiones, solo silencios estratégicos. Y cuando un sistema aprende que puede empujar hasta el límite y retroceder solo un poco sin consecuencias reales, lo vuelve a intentar. Eso es lo inquietante. No es un error aislado, es un ensayo. Y cuando un ensayo funciona, el siguiente paso casi siempre ya está en marcha, incluso antes de que el público se dé cuenta. Desde aquí, el camino se divide en dos direcciones claras y ninguna es cómoda. En una, la presión sigue aumentando. El gobernador advierte que las próximas 48 a 72 horas son decisivas, que tiene que verse un cambio de postura real, no solo palabras. Si eso ocurre, el conflicto podría desacelerarse, no porque se resolvió, sino porque el costo político se volvió demasiado alto. Pero la otra ruta es más inquietante. Si no hay cambios concretos, lo que hoy es Minnesota se convierte en precedente, congelamiento de fondos, choques abiertos entre estados y el gobierno federal, narrativas que llaman enemigo a partes del país. Y aquí está el detalle que pesa. El propio relato sugiere que el miedo a noviembre ya está influyendo en cada movimiento. Eso significa decisiones más rápidas, más defensivas, más impredecibles. No es estabilidad, es inercia. Y cuando un sistema se mueve por inercia, no necesita intención para causar daño, solo necesita tiempo. La sensación es que el próximo paso ya se está formando, aunque nadie lo diga en voz alta. Y para entender por qué todo esto importa más de lo que parece, hay que cerrar el círculo completo. Al final, todo se reduce a una idea que incomoda a casi todos. Esto no empezó con Minnesota y tampoco va a terminar ahí. Lo que este episodio revela no es solo un choque político, sino una prueba de hasta dónde se puede estirar el poder antes de que la realidad empiece a responder. Un presidente dice que no puedes tener armas, asegura que todo está totalmente seguro, expresa amor por todos. Y al mismo tiempo se describen muertos, detenciones caóticas y un estado entero empujando de vuelta. Esa es la historia completa en una sola frase. Palabras que prometen control, hechos que muestran fractura. Lo peligroso no es una decisión concreta, sino el precedente que deja cuando nadie rinde cuentas de forma clara. Porque una vez que algo así ocurre y sobrevive al ciclo de noticias, se convierte en una opción disponible para el futuro. Y lo que viene después casi nunca se anuncia con anticipación. Si quieres entender qué se está formando realmente detrás de este momento y por qué no es el último capítulo, sígueme y suscríbete. Este análisis no termina aquí.